Quiero saludarlos a todos ustedes, darles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del capítulo de enfermería de la Sociedad Mexicana de Transplantes. Es un honor contar con todos ustedes, colegas de México y de algunos países que nos acompañan, como ya estoy viendo que se están conectando de Perú. Bienvenidos todos. Para dar la presentación de nuestra ponente, voy a ceder la palabra a la licenciada Zulem Piña, quien nos hará la presentación de hoy, de nuestra panelista. Adelante, Zul. Sí, muchas gracias, Lupita. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este capítulo de enfermería en nuestra segunda sesión, donde tengo el honor de presentarles a la licenciada en enfermería, Alejandra García León. Vamos a darle unos segundos para que nos comparta su pantalla, pero mientras tengo oportunidad de comentarles que la licenciada Alejandra García se encuentra en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, en la Unidad Médica de Alta Especialidad. El día de hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema súper importante que tiene que ver con intervenciones especializadas de enfermería durante las primeras 24 horas del trasplante. Así que vamos a escuchar un tema muy importante, muy agradable, y pues bueno, vamos a dar oportunidad para que Alejandra comparta con nosotros su conocimiento. Ale. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, agradezco mucho la presentación. Y pues agradezco mucho también la invitación que me hacen a presentar este gran tema. Debo de mencionar que cuando me hicieron la invitación, pues fue estar como buscando el título que me diera la oportunidad de hablar de la relevancia que tiene ese cuidado de enfermería durante las primeras 24 horas del trasplante. Y conforme fui desarrollando la presentación, fue algo tan grato para mí porque voy a abarcar 2 terapias en una sola presentación. Entonces vamos a dar inicio. La orden del día, lo que vamos a ver, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema tan relevante? ¿Cuál va a ser el plan de cuidados? ¿Qué determina este plan de cuidados? ¿Qué nos dice el monitoreo hemodinámico? ¿Por qué tiene tanta importancia dentro de las 24 horas el monitoreo hemodinámico? La reposición hídrica, el monitoreo de sondas y catéteres y finalmente cuáles serán las terapias sustitutivas que pueden ayudar al paciente si tuviéramos alguna complicación dentro de estas 24 horas. Me permití poner una enfermera pues de la institución en la que laboro, pero finalmente estos cuidados pues sabemos que están abiertos a todo el Sistema Nacional de Salud que trabaje en unidades de medicina de trasplante renal. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal va a ser la supervivencia del injerto, a pesar de las posibles complicaciones que se puedan presentar durante este procedimiento. Ningún procedimiento está exento de la complicación. Ningún procedimiento podemos decir que tiene mínimas complicaciones durante su proceso. Y pues lo que aquí más nos importa al momento que el paciente llega después de una larga trayectoria para llegar al trasplante renal, pues sobre todas las cosas es preservar ese injerto, preservar esa terapia que se le está ofreciendo al paciente para poder recuperar de alguna manera una vida relativamente normal. Aquí les tengo un plan de cuidados que Virginia Henderson nos comparte. Van a estar visualizando algunas diapositivas un poco cargadas. Me parece importante esa información que se va a estar viendo ahí en las diapositivas. Vamos a estarlas comentando y vamos a estarlas desmenuzando. Si nosotros tenemos un plan de cuidados, este plan de cuidados pues debe de estar fundamentado, y una de las teóricas que fundamenta 14 actividades necesarias para la vida de la persona, y en este caso de nuestro paciente, pues es Virginia Henderson. Aquí solamente yo les encuadro 5 de estas 14 actividades que ella
nos menciona como primordiales para preservar la vida y para ayudar a la recuperación de un paciente. Me parece que son las principales porque dentro del área de trasplante, cuando nosotros recibimos al paciente, pues vamos a estar monitoreando lo que es respiración. Posteriormente será la necesidad de comer y beber una vez que pase la etapa crítica y la etapa de que pase la anestesia, la necesidad de eliminación. Este punto súper importante para el paciente postrasplantado de riñón, porque de esta necesidad de eliminación es que va a depender una serie de actividades que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Y esta necesidad vamos a tener que llevar un control riguroso en las primeras 24 horas del trasplante renal. La necesidad de higiene y la de necesidad de descanso y sueño. A pesar de que se tenga que estar dando una amplia aplicación de medicamentos al paciente, pues tenemos algo que se llama el ciclo del cortisol, que no voy a ahondar en él, pero este ciclo va muy de la mano con esta necesidad de descanso y sueño que tiene el paciente, en la que nos dice que el descanso tiene que ser reparador, que tenemos que dejar al paciente que descanse, no estarle, pues ahora sí que despertando a cada momento por alguna necesidad que no sea la de aplicación de medicamentos o de la toma de medicamentos. Nuestro plan de cuidado también va a estar fundamentado por lo que nos mencionan las taxonomías. Si bien las taxonomías son algo que ha venido a dejar plasmado las actividades y las intervenciones que vamos a estar realizando dentro de nuestras áreas de servicio, pues finalmente cada una de las instituciones y cada uno de los servicios y cada uno de los hospitales, pues tiene un plan de intervenciones y de acciones específicas para el manejo de los pacientes. Las taxonomías vienen a ser un lenguaje universal para la aplicación de las acciones y de las actividades que vamos a desarrollar dentro de nuestro turno y nuestras áreas de trabajo. Y vamos a iniciar con uno de los puntos que es primordiales al momento de nosotros recibir nuestro paciente post-trasplante, que va a ser el monitoreo hemodinámico. ¿Por qué se vuelve tan importante el monitoreo hemodinámico en este tipo de pacientes? Pues bueno, porque de estos indicadores es que nosotros vamos a poder detectar el estado del paciente, en qué estado estamos recibiendo ese paciente posterior al trasplante, dentro de los primeros minutos del trasplante. Sin duda, de este monitoreo es que se toman una serie de decisiones en las que nosotros, como equipo de trabajo, vamos a estar reportando al médico del servicio en qué estado encontramos a nuestro paciente, cuáles son las alteraciones hemodinámicas que no nos están gustando, si el paciente está recuperando o no está recuperando, si estamos dando un paso hacia atrás en su recuperación o no. Las primeras 24 horas son las primordiales porque una vez que se hace la conexión del injerto en el receptor, híjole, créanme que es algo verdaderamente, yo la primera vez que vi cuando se suelta el pinzado después de la anastomosis, la isquemia, es algo maravilloso como el riñoncito empieza a tomar color, inmediatamente empieza a orinar. Y para que él empiece a orinar, pues hay una serie de mecanismos que lo van a ayudar a hacerlo. Y como es la perfusión sanguínea hacia este órgano. Por lo tanto, el monitoreo hemodinámico, el monitoreo cardíaco es primordial para la perfusión del injerto. Si nosotros tenemos una baja de presión, si nosotros tenemos una mala irrigación, pues el que va a sufrir indiscutiblemente va a ser nuestro injerto. Por lo tanto, el monitoreo hemodinámico es esencial para la vida de nuestro injerto. Y lo vamos a ver reflejado en el estado del paciente, lo vamos a ver reflejado hemodinámicamente desde decía en la evaluación, una de las teóricas, tenemos que valorar desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Desde ahí lo vamos a ver reflejado. Y créanme que una vez que pasan que se encuentra el paciente dentro de esas 24 horas del trasplante,
el paciente empieza a tomar color, el paciente empieza a cambiar ese tono característico que tienen nuestros pacientes renales antes del trasplante. Por lo tanto, el monitoreo está en el paciente renal. El día de ayer, a nivel cardíaco, el monitoreo a nivel cardíaco, el día de ayer tuve la fortuna de estar en una sesión presencial en la que se hacía mucho hincapié de los problemas cardíacos que sufren este tipo de pacientes por el estado urémico en el que se encuentran constantemente. Si bien el paciente, antes de entrar a una terapia sustitutiva, como es el trasplante renal, pues se encuentra en otro tipo de terapia sustitutiva. Recordemos que estas terapias no compiten una entre otra, sino simplemente son terapias sustitutivas a la función renal, que cada paciente puede estar llevando hemodiálisis o diálisis peritoneal o ser candidato para trasplante renal o no ser candidato para trasplante renal, pues bueno, va a depender precisamente de la característica del paciente. En esta sesión, en la parte que se hablaba de todo este compromiso cardíaco que tiene este paciente, pues parte de la misma condición compleja que tiene la propia enfermedad. Y el estado urémico, a pesar de que se encuentren en una terapia sustitutiva como puede ser diálisis peritoneal y hemodiálisis, el paciente antes de entrar a su trasplante renal se le proporciona una terapia de hemodiálisis para que entre pues en el mejor estado urémico bajo para poder recibir el injerto. Por lo tanto, la monitorización dentro de las primeras 24 horas del trasplante va a ser primordial, esa monitorización cardiovascular que se deba de hacer de manera óptima. ¿Para qué? Pues para asegurar una adecuada perfusión del injerto. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar pendientes dentro de las primeras 24 horas de la presión arterial, de la presión venosa central. Recordemos que este monitoreo va a ser de manera invasiva y va a ser de manera invasiva y de manera rigurosa y exacta. Los parámetros que nosotros vamos a vigilar, pues bueno, va a ser desde el color de las mucosas, la TA, la frecuencia cardíaca, la respiración. Esto nos marca una pauta totalmente extrema para el cuidado que vamos a estar otorgando nosotros dentro del área y dentro de esas primeras 24 horas, porque nos va a dar, lo vamos a ver adelante, una serie de datos, una serie de síntomas, una serie de ¿cómo les puedo llamar? Pues sí, de datos de alarma que nos puede decir si el paciente dentro de esas 24 horas me está haciendo una complicación o no me está realizando algún tipo de complicación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos al momento de que el paciente se encuentra de esas primeras 24 horas? Pues bueno, sabemos que los cuidados van a ser intensivos y dentro del área tenemos compañeras que tienen esa especialidad en cuidados intensivos y tenemos también personal especializado en nefrología y sabemos que las primeras 24 horas son cruciales para la vigilancia de nuestro paciente. Vamos a estar vigilando su estado respiratorio, que sus vías aéreas estén permeables, que tenga adecuada oxigenación, su estado neurológico, su nivel de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia? Si bien voy a estar monitorizando un nivel de conciencia, también tengo que estar alerta de cuáles son los síntomas y signos que me está dando que el paciente esté saliendo de la anestesia o no se encuentre saliendo de esa ventana de anestesia. ¿Cuáles son las soluciones enterales con las que el paciente fue perfundido dentro del área de quirófano? ¿Cuáles son las soluciones enterales con las que yo lo voy a seguir manejando fuera del área de quirófano, ya en el área de cuidados intensivos? ¿Qué sondas vesicales, nasogástricas, etcétera, trae mi paciente? ¿Cuáles son los drenajes? ¿Qué contenido ha tenido? ¿Cuál ha sido la cantidad? Recordemos que todos estos puntos entre soluciones de ingresos y de egresos a mis pacientes son fundamentales para llevar un control de líquidos.
y que a la vez me va dando dentro de esas primeras 24 horas, dentro de las primeras 4 horas que son sumamente importantes y sumamente primordiales para el paciente, si yo estoy teniendo un control de líquidos negativo o positivo. Si la perfusión de este injerto está siendo de manera adecuada y está trabajando de manera correcta, si estoy teniendo la eliminación, si dentro de esta eliminación se está haciendo la depuración de productos azuados. Por lo tanto, la vigilancia, por eso es que la vigilancia dentro de las 24 horas se vuelve primordial para el paciente. Uno que está dentro del área, pues de pronto es como muy intenso. Es muy intenso estar trabajando con este paciente porque mal terminas en estar monitorizando los primeros 15, dentro de esos 15 minutos, los signos vitales, nuestras constantes vitales, cuando ya te llegaron los otros 15 minutos. Por eso es también que se dedica una enfermera a recibir al paciente del trasplante del día, porque sabemos que las actividades que vamos a estar realizando van a ser completamente intensas. Y bueno, también vamos a vigilar lo que es el bienestar del dolor mediante la aplicación de lo que nos haya indicado el médico de analgésicos. Vamos a estar vigilando control de náuseas y vómitos. Recordemos que también el control de náuseas y vómitos es parte del reflejo de lo que sucedió, de la anestesia, vaya. Muchos de los pacientes cuando van saliendo ya de la anestesia y cuando vemos que su estado de conciencia va recuperando, es que empiezan a referir que tienen náuseas y vómitos. Y bueno, siempre se relaciona con el efecto, con uno de los efectos de la anestesia. Y nuevamente, volvemos a ver aquí, lo van a estar viendo ustedes en su pantalla, nuevamente aparece el punto de la eliminación y vigilancia de la diuresis, porque este punto a lo largo de estas 24 horas va a ser lo que nos indique si el injerto está funcionando, trabajando de manera correcta, si la eliminación es adecuada a las reposiciones que se le están haciendo de soluciones enterales. Los tiempos de isquemia. Miren, vamos a un punto que es súper primordial para saber. Una vez que yo recibo a mi paciente del área de quirófano, yo debo de preguntar cuáles fueron los tiempos de isquemia, porque los tiempos de isquemia me van a dar la pauta para saber si estos estuvieron dentro del tiempo, que es alrededor de 35 minutos, que lo ideal dice que tiene que ser un tiempo menor a estos 35 minutos para saber si la preservación de mi injerto está siendo adecuada. Si al momento de perfundirlo va a ser adecuado. Los tiempos de isquemia difieren entre paciente receptor de donador vivo relacionado a receptor de paciente cadavérico, de donador cadavérico. Por lo tanto, los tiempos de isquemia ya desde ese momento son parámetros que yo debo de preguntar al compañero y que yo debo de ir graficando en mi tableta, en mi hoja de enfermería. Yo debo de ir graficando. La información primordial que yo voy a preguntar al momento de recibir a mi paciente es si es de donador vivo relacionado, si es de donador cadavérico, cuáles fueron los tiempos de isquemia. Si bien aquí me dice que el tiempo de isquemia inicia en el pinzado de los vasos renales en el donante y termina al completar la anastomosis vascular en el receptor. Desde ahí empieza el tiempo de isquemia caliente y el tiempo de isquemia frío. El tiempo de isquemia frío está relacionado con la solución que se le va a perfundir a este órgano y que este órgano tiene que estar, la recomendación es que esté a 4 grados centígrados para poderse preservar. Cuando es de donador vivo relacionado, este tiempo pues se ve muy acortado porque el donador se encuentra en la sala contigua al receptor. Sin embargo, cuando es de un donador cadavérico, pues el tiempo de isquemia depende de dónde se trasladó el órgano, si está dentro del mismo hospital, si está dentro del mismo estado, si el órgano viene incluso de otra institución, a lo mejor cerca del mismo estado, pero de una institución que se encuentra, no sé qué les puedo decir, a 40 minutos de distancia de donde está el receptor. Todo este
toda esta información es primordial para saber, yo como enfermera, qué puedo esperar en este receptor. ¿Qué puedo esperar? ¿Cuáles pueden ser las posibles complicaciones? Por lo tanto, los tiempos de isquemia se vuelven importantes para saber si tuviéramos alguna disfunción inicial en el injerto y si tenga que ser tratado con diálisis. ¿Y por qué con diálisis? Y aquí ya le estoy dando la primera entrada a una terapia sustitutiva. Cuando menciono diálisis, pues bueno, no me refiero meramente a diálisis peritoneal, me refiero a hemodiálisis, pero es una terapeuta dialítica. Finalmente aquí, si yo tengo esa visión de saber que es un paciente que a lo mejor los tiempos de isquemia se vieron alargados por algún motivo, pues con mayor razón tengo que tener una vigilancia estrecha de mi paciente y que en algún momento esto determine si no hay una adecuada depuración de productos azuados de uremia dentro de esas primeras 24 horas, cuál puede ser la posible complicación que se va a presentar en mi paciente. Si bien la terapia sustitutiva, si estamos hablando que es un paciente crónico en el que posiblemente se le vaya a dar una terapia sustitutiva, recordemos que no va a ser una terapia sustitutiva de manejo como paciente crónico. Esta terapia sustitutiva va a llevar ciertos requerimientos en los que yo no voy a hacer, o la terapia sustitutiva no va a ser el trabajo completo de eliminación para ayudarle para quitarle esta carga al injerto. No, al contrario, tiene que ser una terapia en la que le ayude al injerto, en la que le ayude a preservar la función que debe de estar realizando el riñoncito implantado. Por lo tanto, se vuelve súper primordial el control de la diuresis, el volumen a volumen que se va a estar reponiendo dentro de las primeras 24 horas. Y todo esto va a estar determinado a la cantidad de diuresis que por hora yo esté graficando de mi paciente. Y la reposición no va a ser, bueno, ahora en los hospitales contamos con este tipo de bombitas de infusión que son una maravilla en exactitud, y no porque antes no lo hiciéramos, porque las viejas enfermeras, recordémoslos, que lo hacíamos a través de una escala que nosotras mismas graficábamos y que a lo largo de nuestra jornada estábamos monitorizando constantemente para saber si íbamos lentas o íbamos adelantadas con ese goteo de soluciones. Ahora, pues bueno, se nos ha simplificado mucho el trabajo, nuestra labor, al contar con este tipo de bombas de infusión. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar haciendo una reposición volumen a volumen de la diuresis, esta va a estar marcada por horas y por porcentajes de cuánto voy a estar reponiendo yo a lo largo de estas primeras 4 horas. Las primeras 4 horas van a ser primordiales para ver los resultados de mi paciente. Y también no podemos dejar de lado que tomamos la primer muestra en cuanto va saliendo mi paciente del quirófano y yo lo recibo y ya lo pongo cómodo, le doy una comodidad, lo estoy monitorizando dentro ya de su unidad hospitalaria, voy a tomar la primer muestra de laboratorio para saber si mi paciente está eliminando correctamente esos productos azuados, para saber si el injerto está trabajando de manera correcta. Y nosotros lo hemos reflejado, porque en la bolsa de recolección de orina muchas de las veces no nos permite el hacer el vaciado cuando sufrimos derramamiento de la diuresis por hora de lo que se está eliminando del riñón. Cuando vemos ese trabajo del riñón, créanme que, híjole, es un gusto porque vemos que el injerto está respondiendo de manera correcta dentro del receptor. Sin embargo, cuando vemos que hay una baja de volumen, que el volumen es menor a 100 mililitros o 200 mililitros por hora, pues bueno, ahí es cuando empieza uno a preocuparse, y empieza uno a preocuparse por la persona, por el paciente que tenemos al frente, porque sabemos que todas sus esperanzas, expectativas y de la familia, del mismo médico que lo trató, del médico que hizo la intervención quirúrgica y de nosotros mismos como personal de enfermería,
pues empieza uno a darle esa preocupación y a desalentarse y decir, pues que híjole, algo está pasando con ese injerto, ¿no? Y que los resultados tal vez no sean los que todos estamos esperando. Por lo tanto, los resultados del laboratorio, las tomas laboratoriales con exactitud en tiempo, en volumen, para que puedan ser procesadas, también es uno de los puntos que se vuelve primordial para el monitoreo del paciente y para hacer esta reposición hídrica de lo que se está necesitando eliminar y del trabajo que está realizando el injerto. Cuando tenemos un paciente, lo que ya les mencionaba yo, con diuresis inmediata, híjole, yo creo que todos brincamos de gusto, ¿no? Todos volteamos a ver la bolsa recolectora de orina y decimos, está orinando. Y vemos esa orina cristalina con ese pequeño tono amarillo y decimos, todo está bien. Si vemos una diuresis con tintes rojos, nos dice que algo está sucediendo. Si vemos una diuresis pobre, concentrada o casi nula, híjole, todos empezamos a preocuparnos, ¿no? Todos empezamos a pensar que algo está pasando. Si vemos un descenso de la urea y de la creatinina plasmática de manera eficaz, pues sabemos que vamos por buen camino. Sin embargo, en un paciente donde el descenso es lento y la creatinina plasmática, igual que la urea, no va disminuyendo, pues entonces se va considerando, se va contemplando la necesidad de la diálisis, de una terapia sustitutiva que le ayude al injerto a continuar con su trabajo dentro de este receptor. Y podemos ir pensando en alguna disfunción precoz del injerto. Estas disfunciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Pueden ser propias del mismo órgano o pueden ser también de nuestro receptor. Lo que ya les mencionaba yo en puntos anteriores, que la carga hídrica que nosotros estamos prefundiendo para que el riñón necesita trabajar a través de volumen. Si nosotros estamos proporcionando un volumen adecuado, pues deberíamos de tener una diuresis adecuada. Si mi paciente está presentando problemas cardíacos, lo que ya también vimos en una diapositiva anterior, si estamos teniendo problemas en donde la perfunción no es adecuada, pues ahí lo vamos a ver reflejado en la diuresis. Por eso es que, reitero, se vuelve tan importantes esas primeras 24 horas, esas primeras 4 horas después del trasplante del paciente, se vuelven tan primordiales, porque de ahí es donde nos vamos a dar cuenta si el injerto está respondiendo como todos lo esperamos, como todo el equipo médico, incluyendo el paciente, su familia, todos los que estamos alrededor de este gran logro que es el trasplante renal, es que lo vemos reflejado en la diuresis dentro de estas primeras 24 horas. La disfunción precoz del injerto pues nos lleva a 2 complicaciones que las vamos a mencionar en diapositivas adelante. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para estas 2 complicaciones? Por lo tanto, las primeras 24 horas del posoperatorio se debe de vigilar nuevamente, miren, el estado hemodinámico, respiratorio, diuresis, considerando la diuresis residual de receptor. Este punto se vuelve también uno de los puntos muy importantes. ¿Por qué? Desafortunadamente, por las listas de espera que también se tienen, el protocolo que debe de llevar el receptor de un riñón, es que se vuelve muy larga la espera, el completar ese protocolo. Muchos de nuestros pacientes, especialmente cuando ya tienen mucho tiempo en hemodiálisis y que por diversas circunstancias no han podido llegar al trasplante renal en tiempo como se debería de esperar para que el paciente no llegue deteriorado al trasplante. Ese es otro de los puntos muy importantes que también nosotros debemos de considerar al momento de recibir al paciente dentro de la unidad. ¿Cuánto tiempo tardó
en espera en un protocolo para ser el paciente trasplantado. Si mi paciente tenía una función residual aún, si mi paciente orinaba, yo sé que, bueno, cada quien tenemos nuestras actividades. Tal vez el personal que nos encontramos trabajando dentro de las unidades de hemodiálisis, sabemos a ciencia cierta si el paciente que va a ser trasplantado todavía tiene función residual. ¿Por qué? Porque el paciente al momento de nosotros proporcionarle la terapia de hemodiálisis nos dice, yo traigo 1 kilo de líquido para que me lo puedas bajar en la máquina, pero todavía orino. Y dices, ok, perfecto, entonces vamos considerándolo. Cuando el médico nos hace la indicación de cuánto va a ser la ultrafiltración que le vamos a proporcionar al paciente, cuántos son los litros de agua que vamos a estar eliminando a través de la terapia de hemodiálisis, podemos nosotros decirle, doctor, pero recuerde que el paciente todavía tiene función residual. La función residual, ¿qué es lo que nos dice en el receptor? Que todavía se conserva algo de función renal. La diuresis residual en el receptor es uno de los puntos importantísimos que debiéramos estar siempre preservando dentro de la hemodiálisis cuando proporcionamos la hemodiálisis. No se ve tan comprometida en un paciente con diálisis peritoneal como en el paciente que está en hemodiálisis. Es un paciente que desafortunadamente no tengo un estudio, solamente se los puedo dar por mi experiencia dentro del área de hemodiálisis, pero son pacientes que los vemos que se deterioran muy lentamente, porque todavía conservan parte de esa función residual. Quiere decir que el riñón todavía tiene una de las funciones. Si bien recordemos que el riñón, pues son varias las funciones que realiza, desde endocrinas, eliminación, filtración, excreción. Si nosotros vemos que todavía conserva esa función residual, pues deberíamos notificárselo a los compañeros que están dentro del área de trasplante para que sea considerado y también ellos tengan ese punto a favor de saber que posiblemente este receptor se puede estar recuperando mejor porque todavía conserva parte de esa función residual. Si bien cuando nosotros tenemos el punto contrario, ¿sí? Que tenemos un proceso ya de anuria, pues ¿qué nos puede estar diciendo esto? Sobre todo cuando se vuelve inmediata dentro de las primeras 24 horas del trasplante. Híjole, todos dentro del área de trasplante, cuando sufrimos de este signo de anuria inmediata, pues entra la preocupación en todos, ¿no? Es la notificación, tal vez lo comentamos primero nosotros de enfermería entre nuestro equipo de trabajo, después se lo comunicamos al médico y en ese momento, pues bueno, es que se vuelve relevante. Si el médico no conoce, o tal vez yo como enfermera, no sé, vengo regresando de vacaciones y es el primer día que veo al paciente, me toca recibirlo, o es el segundo día y estoy viendo que el paciente está en un periodo de anuria y me voy a su expediente clínico y veo que si fue de donante vivo, qué tipo de receptor es, si es un donante joven, si los tiempos de isquemia que se vuelven tan importantes, si fue un tiempo de isquemia corto, si fue un tiempo de isquemia largo, cuánto tiempo pasó para la perfusión nuevamente del injerto. Si el paciente, qué tipo de desensibilización inmunológica tuvo al momento de ser ya receptor de este órgano. Y bueno, y de los requerimientos que también se están necesitando de pruebas de imagen para poder llegar a saber qué es lo que está pasando, porque no es a un diagnóstico, es a saber si el paciente estamos teniendo una complicación en el injerto o no, en este trabajo que debería de estar haciendo el riñón. También los invitamos a que se conecten con nosotros para el día 25 de marzo a las 19 horas con la sesión con el doctor Daniel Borja Cacho, que es cirujano de trasplantes
en Northwestern University en Chicago. El doctor nos hablará acerca de el carcinoma hepatocelular antes del trasplante, temas realmente importantes. Por favor, no se pierdan estos temas. También les hacemos la invitación para que se conecten con nosotros el 31 de marzo con el doctor Fausto de la Cruz Benito. Él nos hablará acerca del manejo de líquidos en trasplante renal pediátrico. Y pues tampoco se pueden perder el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Transplantes, que está programado para el día 28 de septiembre al 1 de octubre del año 2022, que será en el puerto de Acapulco. Así que los esperamos, por favor, no se pierdan esta oportunidad, primero de disfrutar del Congreso y también de la playa. Doctora Mara Medeiros, ¿quiere dar algunas palabras? Sí, muchas gracias. Qué lástima que no se pudo conectar de nuevo la licenciada Alejandra, pero estoy viendo que existen algunas preguntas en el chat, como a qué temperatura corresponde la isquemia fría. Generalmente es alrededor de 4 grados centígrados, lo que consideramos isquemia fría. Y en relación al tratamiento de analgesia en el post-trasplante, porque creo que también hay una pregunta en relación a la analgesia, pues varía mucho de las condiciones del paciente, porque efectivamente los analgésicos son nefrotóxicos, pero por ejemplo el acetaminofén se puede utilizar, el metamizol también nosotros lo empleamos. Si acuden al Congreso de Trasplante, vamos a tener una sesión solamente para el manejo de analgesia, porque se puede usar, por ejemplo, bloqueo en pared, y si hay mucho dolor, también se pueden dar opioides, ya sea tomados o administrados por vía raquídea o sublinguales, dependiendo de las condiciones del paciente, ¿no? Ese yo creo que es todo un tema, el manejo de analgesia en el post-trasplante, ¿no? También hay una pregunta aquí que dice, ¿cuándo es el momento ideal para hacer un trasplante cuando todavía hay función renal? Se recomienda que se enlisten los pacientes para un trasplante renal anticipado cuando la tasa de filtración glomerular está en 25. O sea, ahí, digamos, un paciente puede funcionar, todavía no requiere la diálisis, pero los resultados, por lo menos en pediatría, son mucho mejores en cuanto a sobrevida el injerto. El paciente llega más entero al trasplante si se hace en forma anticipada. Me parece que también había una pregunta en relación al uso de Prisma. Pues eso también varía la disponibilidad de un centro a otro, ¿no? Y puede ser necesario definitivamente, o Prisma, o abrir diálisis peritoneal si el paciente tiene el catéter, o incluso pasarlo en hemodiálisis. Yo creo que eso, si hay disfunción del injerto, pues son las opciones que tiene el paciente, y eso dependerá tanto de sus condiciones como de los recursos que se tengan en cada centro. No sé, licenciada Muñoz, si usted quiere hacer alguna otra pregunta, Creo que también tienen inquietud, doctora, sobre el tipo de soluciones que se infunden, se perfunden durante las primeras 24 horas. No sé si dentro de su experiencia en el hospital, yo sé que usted maneja niños, claro, nos pudiera orientar sobre esta parte. Bueno, las soluciones también dependen de, digamos, nosotros nos gusta que el paciente esté orinando, entonces más bien se dejan soluciones elevadas, y muchas veces nosotros lo manejamos por reposiciones urinarias según el volumen que tiene el paciente en forma horaria, y no nos gusta dejarlo con solución glucosada en las reposiciones, porque luego hacen hiperglicemia, ¿no? Entonces,
generalmente se deja es con solución salina o con Ringhead, ¿no? Y unas soluciones de base, ya en base a eso se hacen las reposiciones, ¿no? Es todo un tema que justamente estaba platicando con el doctor Salvador Aburto, de que hay muchos protocolos de manejo en el post-trasplante inmediato y varían mucho de un centro a otro, ¿no? Desde si dejan doble J o no dejan doble J, desde, o sea, de cuándo es el momento de retirarlo, la dosis de la inmunosupresión, los esteroides, el uso de los esteroides varía mucho de un centro a otro, ¿no? Pero ahí lo ideal sería también llegar a un consenso. Digamos, pero hay cosas que hay que individualizar según el paciente. Por supuesto que no es la misma receta para todo el mundo, ¿no? Entonces, y también las condiciones del paciente pueden ir cambiando de un momento a otro, ¿no? Puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, un paciente puede hacer hipertensión y entonces tener otras complicaciones, o si tienen una coagulopatía, o si requieren alguna transfusión, no sé, ¿no? Hay cosas que hay que considerar. Y también el inicio de la vía oral, ¿no? Cuanto antes se inicie la vía oral es más fácil el manejo de los líquidos, porque uno tiene una dosis fija de volumen por día, ¿no? Y la caminada, hay que insistir en que el paciente deambule, ¿no? La movilización es bien importante. Y más si se usan analgésicos de tipo opioide, pues estos, digamos que promueven que haya un hilio paralítico, ¿no? Entonces luego que no hacen popó y demás, ¿no? Entonces sí, la deambulación es bien importante. Sí, doctora. Sí, nos hemos encontrado también con diferentes tipos, bueno, yo podría decir, tipos de escuela, ¿no? Dentro de la experiencia que tenemos cuando viene un médico de cardiología, o que viene un médico de pediatría, o que viene un médico de nutrición, y que trabajamos con ellos. Entonces sí nos damos cuenta que la escuela de la que vienen, pues sí nos pone un cambio. Y también otra cosa que nosotros también hemos visto, dependiendo del tratamiento dialítico del que venga el paciente que está de trasplante, ¿no? Si viene de diálisis peritoneal o viene de hemodiálisis, también hay diferencia. Claro, y recordar que hay que, o sea, si en general, bueno, la conducta es retirar el acceso hasta que garantizamos que el injerto está funcionando en forma adecuada, ¿no? Y hay que, por ejemplo, si es un paciente que está en diálisis peritoneal, hay que hacer los lavados para que no haya una peritonitis, ¿no? Y también digamos, la limpieza del acceso vascular, ¿no? En caso necesario. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Lástima, yo creo que le quedaban como 10 minutos de presentación a la licenciada y estaba súper interesante su plática y tienen una audiencia récord, ¿no? Sí, vamos a platicar con ella para retomarla en otro momento y poder terminarla, doctora. Me parece muy bien. Doctora Mara, Ana Lilia pregunta, ¿cuándo es el momento ideal para hacer un trasplante? ¿Cuando todavía hay una función renal o hasta que esta ya no existe? Lo ideal es hacerlo en forma anticipada. Siempre es mejor un trasplante antes de que un paciente requiera la diálisis peritoneal, tanto en niños como en adultos. Digamos que el paciente está más entero en general, ¿no? O sea, no ha sufrido tanto los efectos de la uremia, ¿no? Idealmente es así, no siempre se puede, ¿no? Repito que nosotros en niños se enlistan a partir de que tienen una tasa de filtración de 25. O se empieza a buscar algún donador, ¿no? Pero pues desgraciadamente no siempre se puede, pero digamos que lo ideal es que sí sea antes de que hayan pasado por diálisis. Ahora, por ahí hay otros estudios que son también muy interesantes, que sí es el primer trasplante o no se ha trabajado lo suficiente el paciente. Es todo un tema el trasplante anticipado, porque son pacientes que
como no han pasado por una diálisis y no han tocado fondo, el día del trasplante se sienten horribles y esa primera semana pues, están pique y pique, y luego, o sea, hay que hacer mucho trabajo con ellos, porque aunque les va súper bien, pues para que en realidad acepten lo que viene, ¿no? Sí les ha pasado a ustedes también. Sí, también nos ha pasado, doctora, y que a veces son los menos apegados después a dar seguimiento a la inmunosupresión o a diferentes que no tocaron fondo. Cuidados, porque no tocaron fondo, no probaron la uremia pues a su tope, entonces pero pues ellos eso no siempre es así, yo creo que es más bien como de preparación, de educación, de llevarlos a ver a otros, o sea, finalmente existen estos grupos de trasplante donde ellos de ayuda y entonces pues, ahí se puede tomar conciencia, ¿no? Que en realidad es una fortuna no haber pasado por diálisis y por ese sufrimiento de la diálisis, ¿no? Sí. Licenciada Mateo, ¿quieres aportar algo? Pues hay una última pregunta. Dice, ¿se hacen las reposiciones a pesar de que haya disfunción precoz del injerto? No, claro, si un paciente está en anuria, ¿qué le vamos a reponer? Las reposiciones son en base al volumen horario, ¿no? Claro. Si un paciente en orina tiene su, digamos, las soluciones de base en el mínimo, ¿no? Por vena, y no le si le pasamos más líquido, por el contrario, podemos ocasionar hipervolemia, ¿no? Ahí, bueno, pues muchas veces eso, ya había dicho la licenciada, se hacen los estudios de imagen, se considera el uso de un diurético, ¿no? Es muy común que se utilicen diuréticos. Pero lo del estudio de imagen, el ultrasonido o un gamagrama, pues son fundamentales para ver si ese riñón está perfundiendo y cómo, o sea, se miden las resistencias, ¿no? Porque pues a veces puede haber lesión renal aguda, que por eso no esté orinando. Y también, siempre, ¿no? Verificar la permeabilidad de la sonda, ¿no? Eso. Que no está codada por ahí, que en fin, ¿no? Más de una vez también ha pasado, ¿no? A veces sí, y es parte importante del cuidado de enfermería, verificar que no haya acodamiento de la sonda. De la sonda. De las sondas, porque sí ha llegado a pasar. Estamos preocupados por anuria, pero la sonda está por ahí con un problema. Con un globo, ¿no? Sí, también. Sí, son parte de los cuidados, dentro de las primeras 24 horas. También preguntan, doctora, que si es importante darle apoyo psicológico a los pacientes post-trasplantados. Yo considero que es indispensable, que sí es bien importante el cuidado psicológico en los pacientes post-trasplante. Sí, sobre también todo para un buen apego y eso, pues finalmente, aún con un trasplante exitoso, pues van a seguir siendo pacientes crónicos, ¿no? La función renal no se recupera al 100%. ¿no? Sí, también está incluido dentro de los protocolos para ingreso a trasplante, a lista de espera, que tengan valoración psicológica. Sí, parte fundamental, tanto para el paciente como para la familia. Sí. Muy bien, pues creo que solamente preguntan que si se va a volver a retomar esta ponencia con la licenciada Alejandra. Yo creo que vamos a volver a comunicarnos con ella y reprogramarlo, ¿no? Yo creo que sería muy, muy bueno reprogramar y, bueno, como esta eran las primeras 24 horas, digamos, para darle otra hora, la podrían extender a la semana, pues, trasplante o tantito más para que no hable solo 10 minutos, ¿no? Sí. Sería sí, vamos a retomarla, que lo modifique el tema, doctora, sí, claro. Sí, así es. Pues bueno, creo que por el momento ya no hay preguntas, doctora Mara. Lupita, creo que por el momento pues será cuestión de esperar a que nos volvamos a comunicar con la licenciada Alejandra para reprogramar la plática. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por su comprensión y en breve nos estaremos reprogramando.
Así es. Pero muy exitosa audiencia, ¿eh? Las felicito. Sí. Sí. Saludos a todas, nos acompañan tanto de la República Mexicana como parte del exterior. Estoy viendo gente conectada de Perú, de Guatemala, de Paraguay. Un saludo a todas ustedes y gracias por acompañarnos. Vi que nos acompañan de Uruguay también, de Guatemala. Uruguay. Bolivia. De Bolivia, de La Paz, Bolivia. Saludos. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Gracias y buena noche. Bueno, estaremos al pendiente. Que pasen buenas noches. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.